Comisiones Unidas de Administración y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La iniciativa es un proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. Asimismo, reformas a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Ya tuvimos una plática previa con diferentes autoridades. Estuvo con nosotros en un primer foro el subsecretario, estuvo con nosotros también la secretaria de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, y hoy, siguiendo la orden del día, el primer ponente o quien tendría la primera intervención, uso de la palabra en un análisis de esta iniciativa presentada por la jefa de gobierno, sería el maestro Humberto González Arroyo, en representación de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Entonces, hasta por 10 minutos cedemos el uso de la voz al maestro Humberto González Arroyo. Gracias. Muchas gracias, diputadas, diputados. Bueno, pues antes que nada agradecer, y en representación de la señora secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la arquitecta Miriam Urso Venegas, y del señor subsecretario, el ingeniero Jesús Carrasco, pues mencionarles que hemos estado siguiendo puntualmente los diferentes foros respecto a esta reforma de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. En cada uno de los foros creo que han existido posturas muy interesantes, las cuales en diferentes ámbitos la Secretaría está trabajando para poder ser mucho más rápidos en la implementación de las plataformas en línea y principalmente también en las diferentes disposiciones que nos marca esta nueva o estas modificaciones a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México. Hemos escuchado y se han atendido puntualmente las inquietudes que se han presentado respecto a esta ley. Atinadamente el señor subsecretario ha respondido los temas correspondientes a la parte que tiene que ver con los estudios de riesgo, también con la clasificación de grado de riesgo y con algunas otras apreciaciones que se habían hecho respecto a los terceros acreditados. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, que sepan diputadas y diputados que lo que corresponde a las plataformas como tal, una de las innovaciones de esta Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es precisamente en aras de transparencia y de evitar la corrupción, es el ingreso de los programas internos de protección civil de manera electrónica, mismos que dependiendo del grado de riesgo tienen que revisar o las propias alcaldías o la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Quiero mencionar que los cambios en esta ley no representan un problema para efectos, uno, de la plataforma y dos, prácticamente estarían las áreas tanto jurídicas como las áreas obviamente tecnológicas, principalmente la Dirección General de Análisis de Riesgo, trabajando rápidamente para que estos cambios se puedan dar. Otro de los aspectos importantes que tratamos en la sesión pasada fue el ámbito de las competencias con las alcaldías. Aquí es importante mencionar que hay una ampliación de competencias hacia las alcaldías, precisamente hacia el registro y la supervisión de los programas especiales en materia de protección civil. Prácticamente hasta 10,000 personas tiene la facultad, la alcaldía. Y otro tema que es muy importante, en donde existía parte de inquietud en algunas alcaldías, era qué sucedía con los establecimientos de bajo riesgo. Hoy por hoy la Secretaría, desde su portal de internet, tenemos la capacitación en línea para los establecimientos de bajo riesgo, y esto continuaría. Entonces, en ese orden de ideas, que sepan que tanto la señora secretaria como el subsecretario han estado tomando nota y, por supuesto, realizar las mejoras tecnológicas para que esto se pueda llevar a cabo. Es cuanto, señores diputadas y diputados. Gracias, Humberto.
primero, pues, tus comentarios siempre alimentarán y nos darán una perspectiva más amplia de la iniciativa presentada por la jefa de gobierno, sobre todo en beneficio de los habitantes de la ciudad. Humberto, agradecemos tu ponencia en nombre de la secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Miriam Ursúa, y también vamos a dar lugar, diputados, siguiendo el orden del día. Después del segundo ponente, hay 3 ponentes el día de hoy, espero que ya estén todos. Ya veo aquí a Juan Armando Rodríguez, quien sería el segundo ponente. Después de la intervención del tercer ponente, irían los comentarios, preguntas de todos y cada uno de los legisladores, siguiendo la orden del día que se les hizo llegar en tiempo y forma a todos y cada uno de ustedes por medio de la presidencia de las Comisiones Unidas. Entonces, sin más preámbulo, le pediría al licenciado Juan Armando Rodríguez Lara, asesor de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Armando, bienvenido, y hasta por 10 minutos estaremos aquí escuchándote, las legisladoras y legisladores del Congreso de la Ciudad. Sí, claro, con mucho gusto, señores diputados, diputadas. A nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas, su titular, la licenciada Dulcelena González Escobar, la subsecretaria de Egresos, licenciada Berta Gómez Castro, acudimos ante este foro, ante esta mesa de trabajo, para exponer un poco lo que tiene que ver con los fondos que considera la ley y lo que está proponiendo en este caso el gobierno de la ciudad. Como bien sabemos, en la otrora ley del sistema de protección civil y la actual ley de gestión integral de riesgos, se consignan 2 figuras denominadas, una, Fondo de Prevención de Desastres, que se abrevia como FOPDE, y otro, el Fondo de Atención a Desastres y Emergencias, como FADE. Estos 2 instrumentos que se consignan en la actual ley, pues en realidad no operan, no existen formalmente, no tienen una constitución administrativa ni jurídica. Entonces, lo que el gobierno de la ciudad está proponiendo es la omisión, la sustitución de estos fondos por uno que en realidad sí aplica, que está operando y que está constituido desde hace muchos años, que es el que todos conocemos como FONADEN, ¿no? El FONADEN, como sabemos, nació en el 2015, ante la necesidad de tener un fondo que provisionara de recursos, primero para el equilibrio presupuestario cuando alguna caída o falta de recursos, y segundo para atender precisamente las emergencias provocadas por desastres, por contingencias sanitarias y en su caso por alguna emergencia epidemiológica. El FONADEN en estos 2 rubros grandes, de estos 3 rubros grandes que tiene para aplicarse, ha venido funcionando. Sobra decir que de ahí se han tomado recursos en el 2017 y 18 para atender la emergencia provocadas por los sismos, por los terremotos, y más recientemente lo que tiene que ver con la epidemia que ahora estamos cursando. Se ha tomado recursos de ese fondo para atender y prevenir las afectaciones que ha tenido esta pandemia en la economía y sobre todo en la salud de la población de la Ciudad de México. Entonces, la postura, la propuesta del gobierno de las ciudades es que la ley ahora contemple como mecanismo de fondeo en lo que resulte necesario los recursos que aloja ya el FONADEN, considerando que la propia ley de austeridad vigente en su artículo 80 consigna ya el mecanismo para ministrarle recursos a este fondo de manera regular. Digamos que cada año se le ministran el 30% de los remanentes de libre disposición que se reportan en la cuenta pública. Obviamente este fondo al inicio del año contaba con recursos, ahora cuenta con recursos. Entonces se ve como la opción idónea, la opción viable para que se asuma el recurso para las tareas de protección civil que aquí haya lugar. Entonces esa es una parte importante de lo que se propone por parte del gobierno de la ciudad en cuanto a los fondos.
prácticamente sustituir los FADE, el FOBDE y el FABDE por el FONADEN. Insisto, es el que opera y el que tenemos, tiene recursos constituido, tiene su fideicomiso, su comité técnico se reúne con la regularidad que sea necesaria y está operando, ¿no? Entonces, esa sería una primera consideración en cuanto al contenido de la ley. Y una segunda importante también es decir que a través de la presupuestación, digo, sabemos que el ciclo presupuestario tiene varias etapas, hay planeación, programación, y lo que tiene que ver exactamente con la presupuestación desde el año en curso, que se preparó en el 19, el presupuesto considera ya una asignación importante a un programa presupuestario exclusivo que se llama Cumplimiento de Programas en Materia de Protección Civil. Es un programa presupuestario de índole transversal que obviamente por ley todas las unidades responsables del gasto están obligadas a consignar recursos para trabajos de protección civil. Y este programa presupuestario específico al inicio de este año tenía alrededor de 394 millones, ¿no? Entonces, este cúmulo de recursos me parece son útiles para acompañar las tareas de protección civil que tenga bien designar el Congreso y que tenga que aplicar por consecuencia la Secretaría del ramo, ¿no? Entonces, son estos dos aspectos fundamentales que queríamos comentarlos, el del FONADEN y el otro que, bueno, ya estamos desde este año ya trabajando con la materia específica para que las áreas tengan identificado un programa presupuestario específico para tener recursos destinados a la materia de protección civil. ¿Es cuánto, señor diputado? Ya está por aquí la diputada Lupita Chavira, entonces, pues bueno, yo regresaría a mi carácter de secretario en este foro y cedería la presidencia a la diputada Guadalupe Chavira. Sí, gracias, diputado secretario presidente de la comisión. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros diputados. Si hubiera alguna pregunta o algún tema en específico que quisiéramos se fuera desahogando, no sé si derivado de la exposición que nos ha hecho el enlace que la Secretaría de Finanzas designó para efecto de conocer con mayor detalle los alcances que tiene esta iniciativa y sobre todo, bueno, pues la preocupación sobre el tema de los fondos. Entonces, si les parece, diputadas, diputados, iniciaríamos con algunas preguntas para poder enriquecer estas mesas de trabajo. ¿Alguna diputada o diputado quisiera intervenir? Yo, diputada, si no hay nadie más, yo me aviento ahí al tema. Adelante, diputado Barrera. Primero que nada, agradecer la explicación de Juan Armando por parte de la Secretaría de Finanzas, así como la explicación que nos dio el maestro Humberto González. No me queda muy claro esta desaparición del FOBDE, porque el FOBDE, si bien es cierto, no venía operando y no venía funcionando como debiese, ¿por qué no mejor fortalecerlo? Porque las facultades del FOBDE son muy claras, muy específicas. No es para atender en su momento la emergencia, que yo ahí tampoco coincido. Yo creo que se debe quedar como FADE, que es Fondo de Atención de Desastres y Emergencias. No ponerle el naturales, porque pueden ser desastres no naturales. Más sin embargo, creo que el FOBDE es para generar las acciones de prevención, y dentro de ellas, bueno, pues puede ser para la adquisición de material o equipo en diferentes, para mitigar los riesgos y todas estas situaciones. Entonces, creo que si bien se queda como FONADEM, si es que así lo transitamos, yo considero que el FOBDE se debe de fortalecer como una cultura de prevención de desastres, de mitigación de riesgos. Creo que esa debe de ser la ruta. No pensar en atender la emergencia, sino atender de forma preventiva las causas en la medida de lo posible,
todas y cada una de las emergencias que se suscitan en la Ciudad de México. Desde generar la cultura en la población, desde tener el equipamiento adecuado de forma preventiva, capacitación, preparación, profesionalización, transitar en verdad a esta idea de la cultura, de la resiliencia en toda la población de la ciudad. Lo seguro que tenemos en la Ciudad de México es que va a haber más sismos. Esperemos no sean de magnitud que causen los menores daños, causen daños, pero sabemos que va a volver a haber sismos. Sabemos que hay inundaciones y ahora con mayor regularidad. Hace un par de semanas hubo inundaciones atípicas. La gente debe de tener este fondo para atenderlas, no para atender solo la emergencia, como ya nos lo dijo Juan Armando, sino que de forma preventiva generar las acciones, no reaccionar ante la emergencia, sino prevenir en la medida de lo posible las emergencias. Entonces yo creo que podríamos fortalecer el FOBDE de tal manera que contara con los recursos suficientes para generar la cultura de la prevención y atención de la prevención, sobre todo en un tema tan sensible como es la protección civil y la gestión integral de riesgos. Creo que ahí no podemos escatimar en el tema de recursos como se ha venido haciendo. La verdad que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos es una de las secretarías que menos recursos tienen. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y creo que debemos de dotarlas de mayor suficiencia presupuestal para que puedan generar las condiciones necesarias para que la gente de la Ciudad de México se sienta en paz, se sienta tranquila y segura, y que se fortalezcan estas políticas de prevención a todos y cada uno de nosotros, a todos los habitantes de la Ciudad de México. Gracias, ojalá me pueda apoyar ahí Juan Armando, si es que algún otro diputado también quiere ahí. ¿Alguna diputada o diputado quisiera hacer alguna pregunta o pasamos a la respuesta y seguimos? Diputado Víctor Hugo Lobo. Sí, muchas gracias. Si quieren pasamos a la segunda pregunta y después entramos a la respuesta de los funcionarios y seguimos con las preguntas. ¿Les parece? Adelante, diputado Lobo. Gracias, diputada Chavira. Yo en ese mismo sentido, un poquito me preocupa la aseveración que hace el funcionario de la Secretaría de Administración y Finanzas, donde dice pues que no se preveía o que no se atiende lo que establece la ley para la condición de este fondo de prevención, lo del FOBDE. Porque finalmente el artículo 209 de la Ley Integral de Gestión de Riesgos establece que corresponde a la instancia del gobierno de la ciudad de Administración y Finanzas establecer y prever los recursos suficientes y necesarios para destinar estos recursos. Entonces, es decir, pues ahí está en ley, pero no se hace, ni se utiliza, ni se estila ponerlos. Bueno, pues llevamos 2 años. Yo recuerdo que se viene realizando y mi pregunta es fundamental. ¿Por qué tienen que estar estos recursos en un fondo especial? Pues porque ¿quién es el responsable de tener que actuar de manera inmediata? Si nos ponemos a querer buscar recursos ante una emergencia, lo más probable es que cualquiera de las áreas del gobierno que intente comprar insumos, herramientas, materiales para la protección, pues se va a ser acusado de utilizar partidas de otro recurso para atender una emergencia. Por eso se guardan en un fondo, que no sea la práctica igualmente nacional de desaparecer fideicomisos y fondos pensando que están mal. Estos fondos y estos fideicomisos se crean para que vayan más allá de los ejercicios de presupuesto que muchas veces son, como ustedes perfectamente lo saben, muy comprometidos, y los recursos que no se ejercen los recupera la Secretaría de Finanzas y los asigna a cualquier otro tipo de compromisos. ¿Por qué se quedan en un fondo? Para que no tengan esa tentación de ser retirados y se vaya construyendo de manera regular una bolsa que ayude a mitigar el riesgo de las y de los ciudadanos. El decir que no se estila, que no se cumple la ley y sigamos sin cumplirla, o mejor lo quitemos, pues yo no encuentro quién va a ser el área responsable de atender y mitigar un efecto como pueden ser tantos fenómenos naturales, sociales o cualquier otro que atienden esta condición de riesgo, y que no tenerse los recursos inmediatos para ejercer, pues yo no veo ningún funcionario que se tome la decisión de cambiar un recurso, utilizar un recurso de otra partida para un tema de emergencia que puede estar justificado, pero en toda circunstancia, y usted me dirá si no,
quitar un recurso de cualquier programa para atender otro, por muy legítimo que tenga que ser con el tema de protección civil, pues va a ser desvío de recursos. Y desviar recursos, pues no veo ningún funcionario. Si no están en un fondo, nadie va a querer ejercer un peso para la mitigación de riesgos porque no está para ese fin. Y no lo va a tener ni las alcaldías, no lo va a tener la Secretaría de Obras, ni la Dirección General de Servicios Urbanos, y gestión integral de riesgos, pues tampoco su personal es tan amplio. Si no hay un fondo, estamos a expensas de que cualquier emergencia nos vaya a rebasar, desde mi perspectiva, y esa es mi pregunta. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputado Víctor Hugo Lobo. Si les parece, podemos despedirle a los funcionarios que nos acompañan de la Secretaría de Finanzas a efecto de ir precisando las inquietudes que los diputados han dejado de manifiesto a efecto de darle certeza a estos fondos o a esta preocupación, porque si bien no entiendo que la preocupación para la parte de prevención y la parte ya atención inmediata está subsumida, pero sería mucho mejor que los expertos nos lo digan. Adelante, si alguien de la Secretaría de Finanzas nos puede ir aclarando estas inquietudes, por favor. Sí, muchas gracias, diputada Chavira. Intentaré dar respuesta, diputado Barrera. Efectivamente, digo, es de sobra reconocer que las acciones de prevención tienen que ser las que privilegien en la aplicación del recurso, no solamente en protección civil, sino en salud y en otros tipos de aspectos de la vida de la ciudad. Aquí comentar precisamente en lo que yo comentaba del programa presupuestario que se tiene de carácter transversal y que abona al cumplimiento de la Ley de Gestión de Riesgos, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, conforme a sus artículos 204 y 205, es precisamente para que las áreas del gobierno todas, y no sea la Secretaría de nada más la que ponga recursos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, sino todas las unidades responsables del gasto del gobierno de la ciudad tienen la obligación, y así lo hicieron en 2020, de dedicar recursos a la materia de gestión integral y protección civil, gestión integral de riesgos. Comentaba yo que este programa presupuestario de carácter transversal inició con más de 300 millones, ¿no? que es creo más de lo que tiene el presupuesto de la propia Secretaría. Entonces, aquí lo que hay que hacer, me parece, es seguir ahí abonando en la coordinación de la propia Secretaría de Gestión Integral, de la Secretaría de Finanzas y todas las unidades responsables del gasto para que implementen las acciones de prevención, que para eso está destinado este recurso, ¿no? Entonces, ahí, digo, se pueden hacer desde los programas internos, todo el equipamiento y todo lo que se pueda hacer con ese recurso en carácter preventivo. Entonces, por eso nosotros consideramos que ahí está cubierta esa parte. Decir también que las reglas del FONADEN, que es el Fondo de Atención a Desastres Naturales, contempla que la Secretaría, antes de Protección Civil, así está aún todavía, puede acceder a estos recursos. No es que no haya recursos para atender una emergencia cuando se suscita. El FONADEN contempla en su regla séptima que se pueden acceder para recursos para prevenir también y para atender emergencias, desastres. Entonces, la regla séptima contempla que se puede acceder a estos recursos porque se pueden destinar a la prevención y a la atención. Y su regla octava dice que la Secretaría, insisto, de Protección Civil, puede acceder a estos recursos pidiéndole a través de la Secretaría de Finanzas al Comité Técnico del Fideicomiso que le apruebe para ciertos programas o proyectos recursos en materia de prevención y de atención, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la Secretaría de Administración y Finanzas, esa parte está cubierta en cuanto a la prevención y a la atención. El recurso está en un fondo. No es de que se presenta la emergencia y hay que voltear a ver de dónde sacamos, ¿no? Entonces, sí hay recursos en un fondo que ahora tiene más de 4,000 millones. Obviamente, no sabemos, ante una emergencia de grandes dimensiones, tal vez sea poco, o no sabemos, o tal vez sea mucho.
pero el recurso está en el Fonaden y el mecanismo está para acceder. Ahí sí no hay que implementar, ajustar, corregir, nada. Si la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos en algún momento considera que tiene algún proyecto que es elegible para ser fondeado con recursos de este fondo, pues lo presenta al comité técnico para que dictamine y en su caso le otorga los recursos de manera ágil, inmediata. Entonces, desde nuestro punto de vista es que está cubierto y digo, espero, diputado Barrera, con esto haber dado respuesta al recurso que está para atender las emergencias cuando se susciten. Sí, licenciado Juan, la verdad que fue muy claro en sus argumentaciones. Yo entendería entonces... Diputado, dejamos que siga con la segunda para no hacer diálogo. Perdón, diputado. Sí, está Gracias. bien. Sí, si quieres en la segunda ronda seguimos preguntando. Adelante. Está bien. Sí, perdón, diputado. Gracias, diputada. Perdón, diputado Barrera. Diputado Lobo, un poco abundando en lo que ya comentaba con el diputado Barrera, es que los recursos están, ¿no? Y el mecanismo está. Sencillamente, ojalá y no se requiera, pero ahí está. Se detona el mecanismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos a través de la Secretaría de Finanzas presenta al Comité Técnico el requerimiento para atender una emergencia y inmediatamente el recurso, no puede tardar más de 2 semanas en que esté disponible para ser ejecutado el gasto, ¿no? Entonces, y como comentaba también, la propia ley de austeridad ordena a la Secretaría de Finanzas que todos los años debe de estarle administrando recursos, el 30% de los remanentes de libre disposición de la cuenta pública. Entonces, desde nuestro punto de vista, insistiría en que está cubierta la acción de prevención, reiterando, con este programa presupuestario de índole transversal, en la que todas las unidades responsables del gasto tienen la obligación de destinar recursos a las acciones de protección civil y abundar, eso sí, tal vez con la coordinación con la Secretaría del Ramo, para que detone que las URs, que las unidades responsables del gasto, hagan uso adecuado en materia de prevención de este recurso. Y el tema, el otro que ya también insistía yo un poco, es que está el recurso disponible ahora y hoy mismo, y no es necesario voltear para dónde buscar recurso si es que se requiriera para una emergencia, obviamente cubriendo con las formalidades que ordena el Comité Técnico de un fideicomiso, ¿no? Porque es un fideicomiso constituido bajo toda la norma y que tiene que cumplir con su reglamentación para operar. Pero el mecanismo está y insisto que las propias reglas de operación dictan que la Secretaría de Protección Civil puede acceder a esos recursos, solicitarlos y acceder a los mismos. Es cuanto, diputado. Gracias. Gracias, mi amado. Diputado Barrera, quería usted formular algunas precisiones. Adelante, diputado. Sí, gracias. Primero que nada, gracias, licenciado Juan Armando. Nos quedan como bastante clara ahí la explicación que usted nos da en relación a los recursos que tiene el Fonden para poder atender las emergencias. Pero también dentro de la explicación que usted nos señala, la desaparición del FOBDE como FOBDE, podríamos incluir en la propia redacción de la generación del Fonaden, pues la atención y la prevención en el tema de desastres, lo que ya hemos dicho, desde la propia ley para que genere una obligatoriedad, más allá de que también pase por el comité técnico, ¿no? Que al final del día determinará. Yo entendería que podríamos señalar en la propia iniciativa o modificar la iniciativa que nos presenta la jefa de gobierno y ahí clarificar en donde señalemos que se va a poder adquirir equipo de prevención y mitigación de riesgos, que se realice una adquisición especial en cuanto a temas de comunicación, alertamiento y atención de emergencias.
Entonces, creo que podríamos encontrar la redacción adecuada y la modificación adecuada para poder incluir el FOBDE dentro del FONADEN, que es el que usted nos está también precisando. Y señalar, licenciado, estamos buscando en todos los portales a través de finanzas las reglas de operación del FONADEN y no las hemos podido localizar. No sé si nos las puede hacer llegar. Mandamos un oficio nosotros desde la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a la Secretaría de Finanzas para que se generaran un posicionamiento en relación a la iniciativa presentada por la jefa de gobierno. Entonces, ojalá, le agradecería mucho que nos hiciera llegar a través de los equipos técnicos las reglas de operación del FONADEN para tenerlas como muy claras y esto nos ayude a generar la mejor redacción en la iniciativa presentada por la jefa de gobierno. Gracias. Yo quisiera antes, si me permiten, diputados, formularle algunas preguntas y si nos los puede aclarar los funcionarios para poder ir ya cerrando esta mesa de trabajo con ya las preguntas que han formulado mis compañeros diputados. Una cuestión que quisiera ver si ustedes nos ayudan. Entiendo que hay que distinguir la función que tiene el FONADEN y la función que tendría en este caso los recursos que se integran a través de este fideicomiso que tienen reglas de operación muy específicas y a través de revisando ya los presupuestos a nivel del analítico de las alcaldías, yo encuentro que algunas alcaldías sí tienen recursos considerados para temas de prevención y hay alcaldías que no consideran recursos para poder atender la tarea de prevención, porque también es un tema que desde cada agenda de las alcaldías ellos también pueden revisar sus presupuestos y sobre sus presupuestos destinar para una actividad institucional específica cuánto recurso para temas de prevención. Es decir, por ejemplo, hay alcaldías que le destinan recursos para limpieza de barrancas, por ejemplo, que son alcaldías que tienen zonas de riesgo, como lo es Álvaro Obregón, como puede ser Tlalpan, como puede ser Xochimilco, Milpalta, y que tienen ellos estos programas que también van en acompañamiento a temas de prevención. El tema del desasolve, que también es otra de las cuestiones que tendrían que estar, digamos, consideradas como parte de la prevención. Los temas de equipamientos, y hay alcaldías que se dan a la tarea de comprar equipos de atención para emergencias, para equipar sus unidades y para sus áreas de protección civil. Eso va, digamos, dentro de su techo a techo compensado por parte de cada una de las alcaldías en lo que ellos definan como parte de su acción de prevención en materia de protección civil. Si fuera, este es el caso, entiendo que se cursa por otra vía a través de sus esquemas de cómo organizan ellos su POA. Pero en el tema del FONADEN sí nos gustaría mucho, sobre todo, dar la certeza en la exposición de motivos de lo que vamos nosotros a dictaminar, así como encontrar alguna redacción dentro de las mismas propuestas que ha mandado la jefa de gobierno, porque entiendo que sin duda algo de la preocupación que tiene nuestro gobierno de la ciudad es el tema de la prevención, pero también el tema de la atención a las condiciones de emergencia y cuestiones de desastre que se puedan registrar en la ciudad. Entonces, me da mucho gusto que nos diga que está este recurso asegurado, está blindado, sobre todo en una ciudad resiliente. Los capitalinos nos podemos sentir tranquilos de que está este recurso a través de estas reglas de operación que opera el fideicomiso, pero sobre todo tener la seguridad de que los dos fondos que estaban, que era el FOBDE y el otro fondo que tiene que ver con la parte de atención a desastres y el que tiene que ver con atención a la prevención, están subsumidos y no hay ningún riesgo de que la ciudad no tenga los recursos suficientes, que las alcaldías saben que cuentan con este fideicomiso, saben que cuentan con esta disponibilidad de presupuesto para cualquier tipo de emergencia, pero que también las alcaldías tienen sus previsiones. Es así, con esta inquietud que yo quisiera que nos pudiera responder, por favor. Muchas gracias. Diputada Chavira.
Si fuera tan amable. Sí, es que no tengo la pantalla completa. Adelante, diputado Lobo. Sí, gracias. Yo solamente para precisar, y si me permiten, justo en concordancia, yo no logro registrar el porqué del comentario, si estamos hablando de un fondo local, de un fondo que nos pertenece a los capitalinos, ¿por qué volverse a llevar o pretender que la federación le resuelva el problema de mitigación de riesgos y prevención de desastres a los capitalinos? Hemos visto una reiterada circunstancia de que la federación se lleva recursos de los capitalinos. Está bien que exista el Fonden o el Fonaden, la verdad es que no opera. A quienes nos ha tocado vivir y hacer gobierno en situaciones, en lugares de riesgo, de inundaciones, de deslaves, por taludes, pues como usted bien lo dijo, tarda 2 semanas en que el comité técnico apruebe, y una familia que está inundada, una familia que está bajo escombros, pues no se le puede decir déjeme que autorice el Fonaden el recurso. Yo creo que antes, más que ver como una propuesta central, hay que ver por la vida de los capitalinos, y yo no, me quedó claro, el Fondo Nacional de Desastres pues es otra partida federal que desde mi experiencia cuesta mucho trabajo que baje a los capitalinos, a las colonias, a los barrios y que el comité lo apruebe. Aquí mi pregunta en concreta es el FOBDEC, que es un fondo de los capitalinos que ejerce el gobierno de la ciudad y que está destinada, que viene de remanentes y de recursos suficientes. Por eso es cierto, revisaba en el decreto de presupuesto cuánto fue cuánto cerró el año pasado y con cuánto abría y si me pudiera dar el dato. Pues yo no concibo que tengamos que renunciar, compañeras, compañeros diputados, a un fondo que va a salvar la vida de sus hijos, de sus vecinos, de a quienes representan, y dejar que en el mejor de los casos y en el mejor de las suertes, pues sea la federación quien después de 2 semanas reaccione en favor de los capitalinos, cuando ya tenemos en ley la posibilidad y la facultad y la obligación de conservar un recurso. Nuestra ciudad tiene condiciones muy diferentes al resto del país, ya lo hemos tenido muy claro, cuántos fenómenos perturbadores nos acontecen anualmente de manera muy especial, y por supuesto que no vemos la justificación para desaparecer un fondo que va a salvar vidas solamente por generar un recurso que quién sabe a dónde vaya a ir a dar. Es cuanto, gracias. En el uso de la voz, el funcionario que nos acompaña el día de hoy para poder responder a las inquietudes que le han sido planteadas. Sí, claro, muchas gracias, diputada Chavira. Bueno, en relación a lo que usted comenta, si me permite por allí empezar, efectivamente es un tema importante el que hay que ver con las alcaldías, y me parece ahí que la Secretaría del Ramo está incidiendo positivamente para que aborden los temas que no deriven en unos accidentes o desastres. Pero decir sí, en materia presupuestaria, insistiría en este programa presupuestario, comentar que, bueno, muy de rápido, el gobierno de la ciudad ya no se mueve a través de acciones institucionales, sino de programas presupuestarios, que es un nivel más elevado para agrupar las acciones, ¿no? Entonces, en este programa presupuestario que yo comentaba, que tiene que ver con el cumplimiento de los programas de protección civil, las 16 alcaldías están destinando recursos. En suma, las 16 alcaldías tienen más de 191 millones, ¿no? Entonces me parece que no es una cantidad menor. Obviamente hay, por ejemplo, Iztapalapa 50 millones, Álvaro Obregón 25, Cuauhtémoc 44, Tlalpan 15, Xochimilco 5, digo, serían las más representativas, ¿no? Hay algunas que tienen, obviamente, montos menores, pero me parece que este asunto ha sido abordado con cierta responsabilidad de las alcaldías, y que bueno, sería un poco también coordinar con la Secretaría del Ramo para que el asunto vaya tomando forma, pero el recurso previsto para la materia preventiva está en este programa presupuestario al cual ya me he referido, ¿no? Espero, diputada, con eso haber dado respuesta a su inquietud. Lo que tiene que ver con el diputado Lobo, me parece que tal vez no fui claro en la exposición. En la ciudad opera el Fonaden. Ese es un fondo local al cual la ley de austeridad dice que se le debe de administrar el 30% y al cual yo me he referido
en la exposición que está a inmediata disposición, del cual se ha tomado más de 8,000 millones para la reconstrucción y ahora se han tomado 1,500 millones en una primera instancia para la atención de la epidemia de la COVID, ¿no? Entonces, tal vez yo no fui claro, el fondo federal es el FONDEN y ese no está en el marco de mi exposición. Lamento si dio origen a alguna confusión, pero solamente me estoy refiriendo al FONADEN, que es el fondo local, que no tendría, me parece, la necesidad de tener uno complementario o uno que de ese derive, un poco abordando también lo que preguntaba o el comentario que hacía el diputado Barrera, de que se colgara del FONADEN algún otro fondo más específico. Y el tema de la Secretaría de Administración y Finanzas parte del supuesto de que este fondo en sus reglas de operación ya incide directamente sobre la prevención y la atención de desastres. Entonces, tener otro más específico que sea, digamos que un poco para lo mismo, nos parecería que no es necesario, pero bueno, ese es el comentario de la Secretaría y está, por supuesto, a la disposición de esta soberanía, ¿no? Entonces, insisto, diputado Lobo, ofrezco una disculpa si es que de mi exposición dio lugar a la confusión, pero no es así. El FONADEN es un fondo local que no necesita más que reunirse, tener su autorización del comité y aprobarse el gasto, ¿no? Y efectivamente, tal vez en el pasado hubo algunos problemas en la operación. Como yo comenté, se constituyó en 2015, en 2017 se reformó y se dispuso del primer recurso en 2017 precisamente con los terremotos que acontecieron en la ciudad. Y efectivamente, tal vez en algún tiempo era complicado, ahora pues es ágil, me parece, sí opera. Y como ya dije, obviamente, como usted también bien advierte, 2 semanas puede ser mucho cuando una circunstancia sucede. Sin embargo, el gobierno de la ciudad tiene mecanismos para enfrentar la problemática y en tanto el recurso del FONADEN se autoriza o no, ¿no? Entonces, me parece que esto abona en positivo a la construcción de esta iniciativa y que si así lo consideran, entonces el gobierno de la ciudad estaría cubriendo de manera preventiva y reactiva las urgencias que pudieran presentarse. No sé si el diputado Barrera me faltó contestarle algo, y además insistir. Solo lo de las reglas de operación. Sí, diputado, fíjese que sí, yo incluso ayer muy temprano que las buscaba para confirmarlo, porque las tengo, ¿no? Las tengo descargadas y las impresas y todo. Le pongo FONADEN CDMX y aparece. Y hay una página específica del FONADEN en donde viene la historia, los antecedentes y una de normativa específica. No, eso no importa, pero yo se las puedo hacer llegar, por supuesto, de manera inmediata, pero están en una página exclusiva del FONADEN en la web. Sí, las que aparecen son del 2015, ¿no han sido actualizadas? Las de 2015 son las primeras. Hay otras modificaciones, como ya comenté, en el 17 y después otra en el 18. Y si no me equivoco, mira, aquí tengo abierto, dice acuerdo modificatorio de las reglas. Y me voy a ver las últimas. Y las últimas que veo son las del 29 de marzo del 19, la última que está en la lista. Y esas son la última que se modificó. Entonces, me parece que sí está completo. Y sin embargo, digo, hay que recorrer un poco hacia abajo, pero eso no impide que se las podemos hacer llegar con mucho gusto en atención a la solicitud que me comenta hizo la Secretaría de Administración y Finanzas. ¿Es cuánto? Gracias. De nada. Bueno, pues muchas gracias, Juan Armando. Creo que la exposición ha sido muy rica. También suscribo la solicitud del diputado Barrera, que nos pudiera hacer llegar las reglas de operación, entendiendo que como va a sufrir ya modificaciones la ley, va a modificarse, por supuesto, también entiendo que emitirá el Poder Ejecutivo nuevas reglas de operación. Entonces, bueno, pues vamos a estar en espera una vez que nosotros dictaminemos. Vamos a fortalecer la parte de exposición de motivos, que es lo que ha dado pie
a esta importante reforma y bueno, sobre todo compartiendo esta preocupación que tenía o que sigue teniendo, tenemos muchas y muchos sobre nuestra ciudad, una ciudad que tiene que ser resiliente, una ciudad que tiene que tener todas las acciones necesarias. Viene la etapa de la discusión del presupuesto y bueno, pues vamos a recomendarle a los alcaldes también que consideren en su techo presupuestal pues también acciones comprometidas con el tema de la prevención en materia de protección civil. Yo creo que eso es fundamental, que los alcaldes lo tomen, digamos, como una recomendación que haremos desde el legislativo, ya que venga la discusión. Y bueno, por supuesto, esta distinción que has hecho pues con mucha claridad entre lo que es el FONDEM y el FONADEM, me queda claro que pues tenían dudas razonables. Y bueno, pues con estos elementos que nos han aportado, pues vamos a hacer nuestro trabajo, lo que nos toca a nosotros, a las diputadas y diputados, para poder ir avanzando en la dictaminación de esta importante iniciativa que ha enviado la jefa de gobierno y sobre todo, pues tener la certeza que los recursos que tiene nuestra ciudad se están aplicando para la gente en el tema de reconstrucción. Nos da sobre todo pues un dato muy importante, 8,000 millones de pesos que están destinados para este tema tan triste que fue el terremoto y la reconstrucción de nuestra ciudad. No es cosa menor, me parece que es algo que se aplaude, pero bueno, pues estaremos dándole seguimiento. No sé si alguna compañera o compañero diputado quisiera hacer un último comentario y con eso podríamos ir cerrando nuestra mesa, diputado Barrera. Sí, diputada, yo ya no quisiera hacer uso de la voz. No sé si algún otro legislador, diputado quiere hacer uso de la voz. No hay nadie más, diputada, que quiera hacer uso de la voz. Héctor Barrera, pues agradezco muchísimo a la diputada Marisela Zúñiga, a la diputada Paula Soto, a la diputada Esperanza Villalobos, que también es presidenta de la Comisión de Protección Civil, al diputado Víctor Hugo Lobo, a la diputada América Rangel, a la diputada Aguilar Solache, presidenta de la Comisión del Agua, que también el tema del agua es otro tema bien importante, la diputada Paula también Soto, que nos acompañó, el diputado Martín Padilla, que también está con nosotros. Tengo la diputada Margarita Saldaña, que también es la presidenta de nuestro Congreso, al maestro Humberto, muchas gracias por también acompañarnos, y al diputado ¿no? Juan Armando Rodríguez, que próximo estaremos trabajando con ustedes para el tema del presupuesto. Pues muchas gracias. Agradecemos a la diputada América también y al diputado. A la diputada América Rangel, sí la mencioné, sí. Ya la vi. Sí, perdón. A mi amiga América Dije, Rangel. ya se le pasó, es lo malo, diputada, luego mencionar, omitimos alguno y ya se nos fue la... No, América Rangel sí la dije, por supuesto, y además perdón. en los temas metropolitanos, pues con mayor razón tenemos que tener coordinación con ella porque es perfecto, estratégico este tema. Pues muchísimas gracias, creo que estamos avanzando en ir solventando las dudas, diputado Héctor Barrera, que está dictaminando usted conmigo, y bueno, agradezco mucho la apertura y sobre todo el interés del gobierno de la ciudad de irnos aportando este ejercicio de parlamento abierto, y que sin duda, bueno, pues Esperanza, vas a tener una ley de leyes para que puedas trabajar y hacer muchísimas más acciones por esta ciudad. Muchísimas gracias a todas y todos, a nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Víctor Hugo Lobo, que también está con nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y estamos pendientes para la última mesa para ya cerrar con candado de oro, ¿verdad, diputado Barrera? Totalmente de acuerdo, diputada. Creo que estos foros han sido de mucha utilidad para poder generar el mejor dictamen en beneficio de los habitantes de la ciudad. Gracias a todas las diputados, diputadas y diputados, a Juan Armando y a Humberto González. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, al contrario, estamos a sus órdenes. A la orden. Gracias, buena tarde. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Luego, diputado. Como somos los anfitriones hasta el final. Sí. Galupi.